Más Televisión presenta. Este programa es independiente, por lo cual Grupo Más Televisión Sociedad Anónima no se hace responsable por sus contenidos y comentarios. Muy buenas amigas y amigos, nuevamente compartimos con ustedes una sección más de salud en casa. Y esta vez les traigo un tema que espero sea valorado por ustedes. Es un tema que lejos de toda, digámoslo así, forma de pensar religiosa, tenemos que pensar qué es lo que Dios pide de nosotros. A veces no pensamos en eso. Uno cree que una religión es un poco pesado vivirlo, pero no nos ponemos a pensar qué pide Dios de nosotros. Vean ustedes los fariseos, tanto berreo, tanto pleito, tanta lucha, tanto odio. Si uno ve la anecdótica historia de Jesús cuando vino por primera vez y vemos cómo lo rechazan los judíos, por una razón simple y sencillamente de doctrina. Un aspecto doctrinal que ellos en el momento se habían corrompido, eso es lo que se puede decir, se habían corrompido y habían desfigurado la fe, inventándose normas que Dios no puso. Entonces ellos, a la hora de empezar con el desafío de Jesús, que les hablaba directo de las tradiciones, pegó contra la pared Jesús. Él ya sabía, porque él todo lo sabe. Muchas veces todos los milagros en muchas condiciones de milagro, y se dieron cuenta las personas que él les conocía el pensamiento. Un muestra botones, la samaritana. Él le leyó la mente. Él le conocía la vida. Entonces aquí la perspectiva que usted y yo tenemos que tomar con respecto a un tema tan importante, tan bonito, tan transparente. Claro, Jesús pegó duro con ellos porque ellos tenían la parte doctrinal muy pegada, pero también la habían exagerado. Ahí es donde ustedes y yo tenemos que entender que llegó Jesús y empezó a desafiar sus tradiciones y la autoridad. Y acordémonos que ellos, de alguna otra forma, eran los custodios de la ley de Moisés. Entonces ellos, a la hora de ser custodios de la ley de Moisés, se creyeron dueños de la verdad. Les estoy hablando de realidades históricas. Se creyeron dueños de la verdad y entonces le metieron, mira, pero esto otro lo podemos meter también, y comenzaron a meter lo que no tenían que meter y comenzaron a incrementarse con normas. Ahí es donde está el problema. Entonces Jesús cuando llegó, perdónenme por la alergia. Entonces, ahí cuando Jesús llegó, les hablaba directo, les explicaba la verdad y ellos no la entendían. No la querían entender porque les estaban diciendo, tiene que dejar eso. Y ellos no querían. Y esto es un tema interesante, el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque uno, cada vez que alguien le habla de la verdad y uno se cierra, dígase porque sea la religión que usted tiene, dígase porque usted le pusieron las cosas de una manera pesada, y usted dice que no quiero ese bocado, como cuando le daban a uno una sopa y uno no quería sopa. Y entonces todo el mundo odia la sopa porque la sopa era obligada en la casa, entonces no quiero sopa. ¿Cierto? Eso es lo que sucede con la misma palabra de Dios. A usted le van a dar hasta un postre. Si se lo dan a la fuerza, puede ser muy rico el postre, y como es a la fuerza, el acto humano es no quiero, la rebeldía. Eso es lo que quiero hoy que entendamos, de que el tema va por ahí.
y que ustedes no vayan a caer como los fariseos en el rechazo, porque estamos en las mismas, a 2000, casi 2000 años de la muerte de Cristo, todavía no se cumplen, porque Él murió en el año 2031. Se cumplen 2000 años en el año 2031. Imagínense, todavía no estamos a 2000 años de la muerte de Cristo y estamos peleando por religiones, por aspectos doctrinales, sociales, y entonces sucede que todavía la gente sigue bajo un proceso de un desafío de la verdad. Ah, no, Rodolfo, no, en un momento. Vamos a hablar con escritos están, que eso es lo que importa. No importa lo que yo piense. No, lo que yo piense no vale nada. Pero recuérdense que también hay un rebote. Lo que usted piense tampoco vale nada. No importa lo que usted piense. Lo que usted crea, no importa. Lo que San Silvestre diga, no importa. Pero si hay un escrito está, ahí es donde usted cae en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque usted no quiso poner atención. Usted es un renegado de la fe. Y ahí es donde yo les llamo la atención. Pongan solo atención. No se compliquen. Solo pongan atención. Permitan que el oído, Dios les ponga el mensaje para que el Espíritu Santo les llegue al corazón. Pero si ustedes dicen, no, yo no quiero porque es que a mí, y están como aquella foto que les he puesto en estos días, y donde aparece el rechazo a los 10 mandamientos, aparece el rechazo a su palabra, donde Proverbios avisa. Entonces, no puedo hacer nada. Ustedes son los que se están matando solos. Un día nos vamos a arrepentir por no haber aceptado, por lo menos haber escuchado el mensaje. Así que, poco a poco, pongámosle bonito, pongámosle atención a las cosas, porque nosotros hemos hablado bastante en este tiempo de salud, de medicina natural, pero nosotros no queremos poner atención. No queremos poner atención. Imagínense los judíos. Ellos llegaron a cuestionar a Jesús en algún momento de que si había que lavarse las manos, si lo que comía era sucio, y si se ensuciaba el cuerpo por eso. Y Jesús les dice, pero ustedes me están haciendo esa pregunta y ustedes no sueltan las tradiciones. Vean qué interesante. Todavía a hoy, lo que es el resto, casi la mayoría, el grueso de las organizaciones religiosas abrazan lo que es la tradición. Dice así en la nota en Mateo 5, 15, 1, 9. Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición, oigan, de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Él respondió diciendo, porque también, dice Jesús se pregunta, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Entonces vean de que ellos estaban en una situación haciendo una pregunta a Dios de que por qué no se lavaban cuando comían pan, y Él mismo les contesta con otra pregunta. No les contestó directamente, solamente les dijo una respuesta en forma de pregunta. ¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, muera irreversiblemente. Pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o a su madre aquello con que lo hubiera sido beneficiado es mi ofrenda a Dios. Entonces, dice, no debe honrar, dice, habéis invalidado la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros diciendo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando, ojo, como doctrina, los mandamientos de hombres. Entonces, vean, esto es un tema que ustedes cada vez que le siguen obedeciendo y le dan pleitesía a la iglesia de Babilonia, a la iglesia metodista, a la que sea la iglesia de ustedes. Y si ustedes ven que hay alguna situación que la iglesia abraza, que es una situación porque la iglesia lo abraza y por su tradición, están listos. No, es Biblia y solo Biblia. Vean que Lutero casi le cuesta la cabeza por decir lo mismo y en aquella época.
Imagínense, estamos hablando del año 1500 ya, cuando Lutero se puso bravo con la misma iglesia líder de la época de él y la iglesia romana. ¿Y qué sucedió? Así lo matan, por decir verdades. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto secundario? El que está en pantalla. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde yo no quiero que ustedes, por no oír bien el mensaje, caigan en una situación de aberración como lo es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces este tema, vamos a tener como 7 temas, tal vez 5, tal vez 8, tal vez 10, más o menos. No sé hasta dónde me voy a estirar, pero el promedio para que los esperen los programas. Pero sí les pido, por favor, no se cierren al mensaje, solo entiendan el estudio bíblico que se va a presentar documentado. Es de que si yo cierro mi oído a oír la palabra de Dios, analizarla, ver por dónde es que estoy equivocado, y veámoslo de esa manera si quieren, no los deja caer en la blasfemia del Espíritu Santo. Más o menos ese es el sentido. Porque todo rechazo de su palabra los hace caer en una blasfemia por rechazar la palabra. Todo acto repetido de un pecado, ya les enseñé que hacer obediencia a los mandamientos de hombres es un pecado, es una desobediencia a Dios. Entonces, ¿ustedes cuántos no han sido? Incluso yo me sumo a que yo de eso fui producto, enseñado bajo la más digna y honesta sinceridad, pero equivocada. Una sinceridad torcida, una sinceridad que no salva. Entonces yo les quiero hacer la observación. Atiendan el mensaje. No es a mí a quien van a atender, porque el mensaje ha sido trazado para llegar al punto de diferentes formas como yo caigo en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el objetivo. Pasemos la nota. Entonces, planteándonos la pregunta, ¿qué es blasfemia contra el Espíritu Santo desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva profética? O sea, hay aviso de Dios que esto iba a suceder, pero también hay enseñanza de Dios que el camino para no caer en esto es este y este. Y de eso vamos a tratar de conversar poco a poco. A mí no me apura nada, ni a ustedes tampoco. Para eso está trazado el tiempo, una hora. Y en esta hora, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de aprender, de entender, de buscar la verdad. Y la verdad nos dará libertad. Pero si no caemos en la verdad, no logramos mucho. Pasemos a la imagen. Entonces, tratando de entender qué dice en pantalla, la blasfemia contra el Espíritu Santo. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, le será perdonado. O sea, Jesús, usted es un tal por cual, y un aquí y allá, y un HP aquí, que no le pasa nada. Vean ustedes qué interesante la mística de Dios en Mateo 12:32 de explicarnos su palabra de esto que es blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero dice en el tercer renglón, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Duda usted de la palabra? Esta palabra es dura también. No dude, porque la palabra es dura. No dude, la palabra es clara. Caer en una blasfemia es dándole a usted una situación de panorama. Que si usted dijera alguna cosa contra el Espíritu Santo, eso sí no se le perdona. No se le perdona. Entonces, ¡ay! Esa obra que está haciendo ese señor es del diablo. Cuídense con juzgarme. Cuídense porque caen sin darse cuenta en un error que vean la factura final en los 2 últimos renglones. No les será perdonado. No les será perdonado. Ni en este siglo ni en el venidero. Deje de estar juzgándome de que el programa es un programa que es del diablo. Porque aquí solo se enseñan las cosas que van con relación a Dios. Y si usted no pone atención, sabiendo que aquí se está diciendo la verdad, usted está cayendo en un pecado contra el Espíritu Santo. Porque usted ya entiende, porque usted ya sabe que aquí está la verdad, porque usted sabe que esta verdad le está llegando hasta el puro fondo a usted. Y usted no quiere soltar su pecado, usted no quiere escuchar la verdad porque le hace daño, le afecta en su entorno, porque usted su entorno lo tiene
pegado como los judíos porque le gusta el dinero o porque le gusta lo que usted está abrazando. Ahí es donde usted tiene que cuidarse y poner atención, porque aquí hay nada más algo importante de por medio. Lo que usted piense no importa nada, ni lo que yo piense. Aquí lo que importa es lo que piensa Dios. Y Dios está enseñando su pensamiento con esta cita bíblica. Si usted puede decir cualquier tontera, por decirlo palabras más populares, cualquier tontera del Hijo de Dios que se llama Jesús, y se lo perdona a Dios. Pero, ojo, cuando usted comienza a decir que tal obra, que sabemos que todas las obras, dependiendo hasta qué y cómo el nivel, yo para entender eso tengo que entender que tengo que estudiar la Biblia. Y entonces estudiando la Biblia me doy cuenta, mira, sí, el que no guarda el sábado está transgrediendo la ley. Yo no voy a decir que los que guardan el domingo, no estoy blasfemando para nada el Espíritu Santo, diciéndoles de que son una aberración para Dios porque están haciendo lo opuesto a Dios. ¿Y quiénes son los que hacen eso? Los líderes. Los líderes hacen eso y así enseñan al pueblo. Y decir eso no es un pecado, porque usted ya dice, mira, sí, ya estudiamos, ya revisamos, sí, la historia. Mismo Jesús dijo en Juan 14:15, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Pero bajo la perspectiva de la verdad, viendo, documentándose, sudando la gota gorda en cuanto a lo que es aprender y entender. Y acá, como estamos basados en un solo documento que se llama la Biblia, que es el escrito está aquí, escrito está allá, está todo en los documentos bíblicos, cosa que ninguna organización tiene esa defensa, porque lo que tienen son sus defensas. Dijo fulano de tal, dijo el papa tal, dijo la santa tal, y no tienen defensa, o dijo el apóstol, y tuercen como el tema de la ceniza en la cabeza, y tuercen con una cita bíblica que es permisible, cuando el ponerse ceniza en la frente es un acto espiritista. Pero cuando uno llega y les dice, les voy a explicar el tema bíblicamente, no, porque yo quiero ponerme siempre más la ceniza, no me hable de ese tema. Usted es del diablo. Y ahí es donde ustedes, sin darse cuenta, caen en las cosas. Pero si ustedes se documentan y si ya documentados en el espíritu, ustedes los quieren mantener bajo esa mística, esa perspectiva, bajo esa negativa, ya ustedes tienen que arreglarse con Dios. Pero yo les estoy avisando de que es un problema de vida o muerte, es su salvación, ahí es donde está el problema. Sin embargo, les voy a pasar el video número 6 para que nos vayamos calentando en relación a la verdad, en aspectos de idolatría, en aspectos de realidad. Ya sabemos que la palabra de Dios dice en Éxodo 20, no te hagas imagen y no tengas nada que ver con esto. Pero el ser humano no entiende. Entonces vamos a ver el video número 6 en producción para que ustedes vean y analicen en este microscópico video el mensaje que hay. Don Alejandro, adelante. Los apóstoles jamás oraron a María. Jesús nunca enseñó que lo hiciéramos. Entonces, ¿por qué tantas personas lo hacen? Descubre la verdad que pocos se atreven a decir. Millones de personas en todo el mundo oran a la Virgen María, le piden milagros, protección y ayuda, pero la Biblia nunca enseña que debamos hacerlo. De hecho, dice todo lo contrario. En Éxodo 23:5, Dios deja claro, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Jesús mismo enseñó en Mateo 6:6 que cuando ores, lo hagas directamente al Padre, en secreto. Nunca mencionó a María como intercesora. Entonces, ¿por qué se promueve esta práctica? ¿De dónde viene realmente? Algunos creen que la veneración de María no proviene del cristianismo original, sino que fue una adaptación de antiguos cultos paganos a diosas como Isis o Astarte. ¿Es posible que esta tradición tenga raíces que no vienen de Dios? Además, primera epístola a Timoteo capítulo 2 versículo 5 afirma que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué entonces se busca otro mediador? La Biblia es clara. Toda oración debe dirigirse a Dios y solo a Dios. No hay excepciones. Si orar a María no está en la Biblia, si los apóstoles nunca lo hicieron y si Jesús nunca lo enseñó, entonces, ¿por qué tantas personas lo hacen? ¿Es posible que durante siglos nos hayan ocultado la verdad? Interesante, quiere decir que tengo que estudiar, analizar, para abrirme a la comprensión en mi sinceridad. Porque si no, voy cayendo, voy fallando en el concepto de mi sinceridad con Dios. Y yo no se la cuestiono. Dios, a la hora de que usted oye, ve
atiende un mensaje espiritual, la conciencia la va a decir, porque usted tiene el contenido de entender qué es bueno, qué es malo. Entonces, ya estamos avisados, ya estamos notificados con Mateo 12:32, que usted cualquier cosa incorrecta que dirija hacia Jesús, no pasa nada. Hay gente que se dirige a Jesús como colochos. Eso es una falta de respeto. ¿Cómo le va a decir usted colochos al dueño de fábrica? Es como que si yo le dijera al presidente de un país, de una república, ya hay Maje, ya hay fulano de tal, ya hay HP. ¿Cómo le va a decir eso a usted al presidente? ¿Me entiende? O ya hay Michu. O sea, no. Ya hay pelón, digamos que es falto de cabello. No, o sea, usemos el sentido común. Eso. Sin embargo, dentro de ese sentido común, en Mateo 12:32 dice, Dios no, porque ustedes digan a Jesús no pasa nada, porque él entiende que hay ciertas culturas, malas educaciones, una formación, tal vez son falta de formación escolar, y no les han enseñado lo que es cultura. Entonces él, en ese proceso de salvación, lo acepta. Pero esta parte donde nos explica Dios que todo nos es perdonado, pero un momento, no se metan con el Espíritu Santo, porque cualquier cosa que ustedes hablen contra el Espíritu, ojo, no la determina. Pongan atención a esta cita, y esto le conviene a cualquier religión. Pero al que hable contra el Espíritu, no la determina. ¿Qué es hablar contra el Espíritu? Entonces queda muy amplio el espectro. Eso lo vamos a profundizar más adelante. Por ahorita es así como a ojo de pájaro. En este asunto, hablar contra el Espíritu Santo mal esa obra es de Satanás. Ese hombre es del demonio. Eso es satánico. Momento. Para llegar a esas conclusiones, primero tengo que llenarme de intelectualidad, llenar mi intelectualidad, mi sabiduría, mi sapiencia, mi entendimiento y entender, por ejemplo, el video que acabamos de ver, 100% bíblico, que no tengo por qué caer en idolatría a la mamacita de Dios. No, ella es la mamacita, sí, hasta ahí, punto. Pero como no estudio, soy ignorante. Entonces, en todo algo somos ignorantes. Usted me pone a mí a hacer un edificio, de ningún peso se lo hago, porque yo no soy constructor. En eso soy tarado. No sé hacer una casa. No sé construir un carro. No sé hacer un reloj. No soy ingeniero. Entonces, así, en esa área en la cual no me he capacitado, si me capacito, tal vez la situación la canción tenga otra forma de ser, o sea, haya capacidad. Pues en la palabra todos somos llamados para poderla atender, porque hay una bendición, el Espíritu Santo nos capacita. Entonces en esta capacitación usted no puede hacer un acto de renegación de ningún tipo, porque en el paso donde Dios dice que hable contra el Espíritu Santo, resulta que el espectro desde la perspectiva de Dios, ese espectro es increíble. Hay un montón de facetas en las que yo entré en haber hablado contra el Espíritu Santo. Desde ahí sale una cátedra. Yo les pido su atención, aprecien la información, es por su salvación, es para que ustedes mejoren espiritualmente. Obvio, no son todos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dios no busca cantidad, sino calidad. Eso es lo que Dios busca. Pero en esa búsqueda, Dios va dando pan por un lado, pan por el otro, y Él sabrá para qué permite este programa. Él sabrá para qué permite la existencia de la señal. Él sabrá por qué permite que algunos puedan, por casualidad, estar viendo el programa por primera vez. Es un asunto que en los misterios de Dios algún día tendremos la respuesta. Pasemos a la siguiente. Entonces, basándonos en esto, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, tenemos que pedirle a Dios, Dios, ilumínanos, por favor, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no sea conmigo. Dame la capacidad para no tener yo blasfemias contra tu favor que me estás pidiendo, que si no me va a caer a mí la condena que dijo Mateo 12:32, que no me será perdonado nunca. En otras palabras,
no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, es imperdonable. Por eso se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pidámosle a Dios antes de continuar una oración: Señor, ilumínanos para entender este espacio y yo no ser un blasfemo. Por favor, en el nombre de Jesús, porque la abuela me metía a la iglesia por los ojos y por los oídos a la fuerza, ¿verdad? Pero no. Entonces pidámosle al Señor, Señor, que porque fue todo tan difícil, no me dejes caer en blasfemia. Vean que no es cualquier cosa el tema que estamos tocando, pero pasemos a la siguiente. Dios en su divina palabra nos enseña luces. Luces, sí, véanlo ahí, blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el pecado imperdonable. Eso es lo que le está diciendo usted Dios en Mateo. No hay excusa. Por eso es que yo tengo que entender cómo caigo yo en blasfemia. Son un montón de caminos. Bueno, pues veámoslos todos. Porque vean lo que dice ahí. No los vamos a ver ya, pero en un momento sí. Las citas bíblicas como más contundentes: Mateo, Marcos, Lucas, que dice que desde una perspectiva bíblica y profética, este pecado es el rechazo persistente y deliberado de la verdad de Dios. Ajá, sí, señora. Eso es, desgraciadamente, el problema que todos nosotros, por no poner atención, estamos o vamos a caer en rechazar la obediencia a los 10 mandamientos. Rechazar, que ya se rechaza a la obediencia a los 10 mandamientos de Dios de Éxodo. Y se acepta la mentira impuesta por Babilonia, que es guardar el domingo, que ha borrado los mandamientos originales de Dios. Ahí usted, si quiere insistir defendiendo la iglesia católica o defendiendo su iglesia evangélica, que es cómplice, por eso se llama las hijas de la ramera, porque hace lo mismo que la madre. La madre es la iglesia, la madre iglesia, cual Dios señala y avisa. Pero usted no quiere aceptarlo y con solamente oír un poquito el tema se le escabrean los oídos y dice que no y rechaza. Pero usted cae ya en blasfemia contra el Espíritu Santo, porque usted sigue de una manera majadera llevándole la contraria a Dios. Cuando Dios perfectamente, Jesús en vida, se manifestó a los hombres y estando él en esta presencia, en esta persona, en la palabra de Dios, en Mateo 15:9, cuando se le acercaron los fariseos, los escribas, se le acercaron a él en Jerusalén y le hicieron la pregunta: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Pero Jesús les contesta con otra pregunta: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Por causa de vuestra tradición. Él saca un mandamiento y les digo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o a su madre aquello con que hubiera sido beneficiado es mi ofrenda a Dios. O sea que con solo que le hubiera dado algo, usted cállese, mamá, usted está ayudada por mi persona, cállese. Entonces Dios le dijo: ustedes por esa razón han invalidado la palabra de Dios por causa de su tradición, porque ellos en su tradición decían: con solo que ayude a su mamá, no tiene que caer en otro aspecto más profundo, cuando la ley de Dios dice: honra a tu papá y a tu mamá, y honrar a su mamá y a su papá es, como yo les he avisado a ustedes siempre, la vaca sagrada. ¿Qué tiene, mamá? ¿Qué ocupa, mamá? Mamá se queda callada para no pedirme a mí nada, yo se lo doy, pero no. Esa vieja ya está loca. ¿Cómo? Es mi mamá, es mi papá, pero no. Entonces, ¿qué les dijo Jesús? Póngame doble pantalla. ¿Qué les dijo Jesús? Él les hace la observación: hipócritas. Jesús fue el que les dijo esa palabra en conversación. En el libro de Mateo 15 está la narrativa, y les dijo: hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros, diciendo: este pueblo me honra a mí desde la boca, de los labios, de la boca para afuera. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos de mí. Y entonces ahí es donde Jesús cerró la historia en esta cátedra que Dios dejó
en exposición, porque el que hizo la cátedra no fui yo, fue Jesús, y dijo, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Hermano evangélico, si su pastor le sigue diciendo que el domingo no pasa nada, salga huyendo de ahí, porque usted está metido en una segregación de una sucursal de la iglesia socia de Babilonia, porque toda iglesia que siga en esa majadería abrazando el domingo, usted no va a alcanzar nada, porque la Biblia enseña muy claro cuál es el camino a seguir. Vean, ustedes creen que yo les estoy inventando. Vean, les voy a pasar en este momento un video que el Vaticano no tuvo mucha vela que ver, lo tuvo que ver los que están interesados, diría yo. El Vaticano no tendría que ver con este video que vamos a ver, que fue pasado en el tiempo que el Papa Francisco no era Papa, que estaba en Argentina, y que se hizo todo un proceso de planificación para ver qué sucedía con el paso de la reacción humana, donde se planteó: vamos a imponer la ley dominical, vamos a hacer un planteamiento legal. Y entonces pasaban este comercial en Argentina para que la gente no comprara el día domingo. Vean el video, don Alejandro, veamos el material. Adelante. No compres los domingos. Si vos no comprás, nadie vende. Y así nadie abre. Como la gran mayoría, los empleados de comercio queremos compartir el domingo en familia. Apoyá el descanso dominical. Nuestra familia te lo agradece. Es una invitación del Centro de Empleados de Comercio de Reconquista. ¿A quién le echaron el hueso de la responsabilidad? ¿Al Centro de Empleados de Comercio? No, señor, ¿a quién quieren engañar? ¿A qué les interesa a los empleados que no saben nada? Por favor, aquí hay un hombre grande detrás de esta historia. Imagínense, el Papa Francisco ahí metido. ¿Dónde? En Argentina. Era el mandamás. ¿Y quién ha demostrado su intención de cambiar la verdad de Dios? La Iglesia Católica por el domingo. Eso es una evidencia que les acabo de pasar, que no se encuentra. Tengo más evidencias, pero voy al suave. Porque como les dije, ni a usted le apura, ni a mí me apura. Pero sí tenemos que ponerle atención, que nos tiene que apurar es, no, yo tengo que aprender la palabra. Díganle al Espíritu Santo, es así como me van a explicar que yo estoy cayendo, voy a caer. Sí, puede que sí. Por eso Dios dijo, en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Y él tocó el de padre y madre apenas, Jesús. Quiere decir que los otros, el resto de Éxodo 20, él en toda forma lo apoyó. Tanto así lo apoyó que él se dejó decir en vida. En Juan 14:15, ¿tú me amas? Sí, guarda mis mandamientos. ¿Tú me amas? Sí, guarda mis mandamientos. O sea, él es claro en ese sentido. ¿Usted no lo ama? Pues no lo guarde. Ah, pero yo estoy guardando el domingo. Qué bárbaro usted, don San Silvestre. ¿Usted cómo me juzga a mí? No, yo no lo juzgo. A usted lo juzga es la palabra de Dios a la hora de hacerle el filtro, la radiografía. No hay pérdida. Y yo la radiografía la hago aquí al aire, porque yo no lo estoy viendo a usted como para entender, pero con mis palabras sí le estoy llegando a la directa razón. Solo que es como es una verdad y usted no la cumple, a usted lo ofende la verdad. Pero no es el sentido, porque la verdad no es un mensaje de odio, la verdad es la verdad. Y yo me estoy agarrando de la palabra de Dios, donde Jesús dijo, en vano me rinde alabanza, ¿qué es culto? Me rinde adoración, ¿qué es culto? Me rinde pleitesía. Usted en vano me hace culto, adoración, pleitesía, en vano. Ah, pero yo soy evangélico, yo soy católico, soy metodista, soy lo que sea. Si usted está basado en doctrina, los mandamientos de hombres que dicen domingo, que borraron los ídolos de los 10 mandamientos, usted está en vano, haciendo acción. ¿Quién lo dice? La Biblia. Yo no lo digo. Yo por eso solo con escritos está. Si yo fuera científico, tendría que pasarme la mire. Aquí está la evidencia científica, cosa que también hago, porque también trabajo con la ciencia de la medicina natural. Pero la ciencia de la salvación, todo lo que tiene que ser con escritos están evidentes, están en el documento sagrado.
la Biblia, algo que usted no lee, algo que a usted no le enseñan a leer porque no les conviene. A usted lo desvían con dogmas, con doctrinas de hombres. Entonces su atención está equivocada. Si usted es sincero, haga caso. Así de sencillo. Haga caso, ponga atención y arréglese con el de arriba. Porque yo no lo puedo arreglar, yo no le puedo arreglar su vida. Pero Dios sí se la puede arreglar. Porque acuérdense que Él no busca cantidad, Él busca calidad. Entonces, como es un Dios, que el que está en ese tema, no yo, es quien está, digámoslo así, interviniendo. Vámonos a Mateo, pasemos a la página. Habíamos hablado de que hay unos libros ahí que hablaba de Mateo 12, 31, 32, ¿sí? Entonces vamos a desgranar esa palabra para poder entender por dónde va esto, el norte de esto de la blasfemia, porque sí me preocupa, sí nos debe de preocupar. Pasemos a la página, leamos en pantalla, ¿qué dice Mateo? Vean lo que está partido en dos colores. Por esto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Vean que aquí estamos la evidencia. Pasemos a la página. Demostrada de que no hay perdón. Punto. Palabra de Dios. Punto. Lo dice la Biblia. No hay más que hablar. Mateo 12, 32. Y cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. Así que tengamos mucho cuidado, mucho tacto, porque sí podemos hablar como lo hago yo, que hablo abiertamente y sé disparar los dardos directo a la yugular, porque sé que la palabra de Dios me ampara. Y puedo sacar el hacha, el machete y la espada, porque la palabra de Dios es la espada que corta con dos filos y penetra hasta los huesos y dice que hasta los tuétanos. Yo, como parte del ejército del cielo, tengo el derecho divino de sacar esta espada. Y bajo ese principio es que hago uso y recurso de ella, porque el enemigo los tiene hipnotizados con doctrinas de hombres. Y aquí hay un problema. Usted le pertenece a Dios y Dios quiere que usted sepa la verdad. Y si usted quiere seguir entendido de que usted no quiera hacer caso, me duele mucho, pero yo hice lo propio. Porque es como cuando hay una familia y está secuestrada y le mandan a uno como soldado. Soldado, sí, la familia de esta ciudad fue secuestrada allá. Vaya, sáquela. Sí. Uy, pero me toca a mí. Sí, vaya. ¿Los conoce? No, vaya, es órdenes. Usted es soldado, vaya, sáquelo. Si llega uno, familia, aquí estoy, listo para sacarlos. Voy a romperles las cadenas y les voy a romper los lazos. Y usted, póngame doble pantalla, Alejandro. Y usted, no, déjeme aquí en paz, yo aquí estoy bien. ¿Usted por qué se mete en lo que no le importa? Así literalmente es. Y uno ahí, pero es que aquí me mandaron, mire, no puedo irme, tengo que insistir, vea, tiene que salir de aquí. No, yo no estoy secuestrada, es mentira. Me río porque, no, es mejor reír que llorar. Pasemos a la página. Ahora vámonos al libro de San Marcos. Tenemos palabra de Dios también con respecto al tema de la blasfemia. ¿Qué dice Marcos? Pasemos a la página. Y dice Marcos 3:28. De cierto os digo que a los hijos de los hombres les serán perdonados todos los pecados y blasfemias. Pero, oiga, pasemos a la página. Cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que es culpable de pecado eterno. ¿Qué les dije? Se los avisé. No hay excusa. Tenemos que informarnos qué es ese punto de ese pecado tan serio y que uno, sin darse cuenta, a veces cae en esto. Pasemos de una vez a la siguiente, al libro del Evangelio de según San Lucas. Ahí tenemos más palabra de Dios porque lo dice la Biblia. Pasemos a la página. ¿Y qué dice Lucas 12:10? A todo aquel que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Punto. Entonces ahí tenemos que entrar a un desgranaje
que es como meterme yo a un pozo al final y bucear y bucear y bucear, y les tengo que decir muchas verdades. Muchas verdades. Pasemos a la página. Y tanto así que tengo que decirles a ustedes verdades que a mí me duele decírselas. Pero me encontré un filósofo que me dio alivio, me dio una orientación de, digámoslo, de una cucharada de sabiduría. Y dice, debatir con una mente cerrada es como gritar en el vacío. El único que se desgasta eres tú, porque esa mente no me quiere oír. Es como darle palabras de ánimo a un sordo. Y hay gente que sabe ver con los oídos. Y hay gente que sabe oír con los ojos. Dios usa ese mecanismo, ¿sabía? Porque usted se tapa los oídos para no oír, pero le toca oír por los ojos. Es cuando Dios permite que usted vea el programa y usted está viendo y usted está, por más que se cierra el oído, al ver la palabra le entra siempre al corazón. Entonces ahí es donde se hace el milagro, digo yo, que mucha gente le toca porque está sorda en actitud, pero sigue viendo, va a oír por los ojos. Y entonces en esta sabiduría me encontré esto. Tiene razón el sabio. Muchas veces yo le grito al vacío porque uno no sabe, como haciendo perifoneo ahí en el campo, que solo vacas hay, y solo ganado, y solo terneros, y solo cabras, y solo caballos, y el Señor, vendo tal cosa, Cristo viene pronto, prepárate. Pero ¿para qué se va a hacer mercadeo en una zona tan donde no lo escucha nadie? Tal vez el campesinito. Pues hipotéticamente ese es mi caso. Y les digo, no importa. Porque ojalá nos alcanzara el mensaje y ganarnos un alma así, en ese sentido, sin necesidad que llegue a la iglesia, sin necesidad, él buscará, porque aquí el programa es estándar, busque un mensaje donde le vendan la verdad, y la única es la iglesia adventista. Entonces busque un templo adventista, para que si usted no es este su caso, que usted no se siente ofendido, porque usted dice, no, siga hablando, Rodolfo, no es mi caso, porque ¿saben qué pasa? Pasemos a la página, Mateo 7:6, cuando uno le da un mensaje a una mente cerrada, da palabras de ánimo o de desánimo al que no quiere poner atención. Mateo 7:6 dice, no deis lo santo a los perros, ni se echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen las perlas y se vuelvan y os despedacen. Tras de que le diste perlas, más bien se te van a devolver a morderte la mano, a matarte, porque dice despedacen. No es una semblanza muy atractiva ponerse a decir la verdad. Y la palabra de Dios es esa perla. La palabra de vida es esa perla. La palabra de esperanza es esa perla. Y compara al que rechaza el mensaje de la salvación, el mensaje de amonestación, como un cerdo. Y no soy yo, es la palabra que está en Mateo 7:6, Nuevo Testamento, que avisa, me enseña a mí y lo pone a usted en actas. Si usted sigue rechazando la palabra, la perspectiva de Dios es de que es como un cerdo y que le están dando la perla, que es su palabra, que una perla es que vale mucho su palabra. Y solo los cerdos no le dan valor. Más bien, ¿qué hace el cerdo? Más bien es un carroñero que va a venirte a matar porque dice que te despedaza. Sin embargo, Jesús enseña que no vale la pena que yo insista con alguien que ha decidido rechazar la verdad. Entonces, si usted insiste, sepa lo que ya Dios lo ve como un cerdo. No soy yo. Dios me está diciendo a mí, San, no insista. San, déjelos. ¿No ve que son cerdos? ¿No ve que ellos no valoran la perla de mi palabra? Déjenlos, pero ese déjenlos es, aquí como es televisión, uno no se da cuenta quién sí, quién no. Pero pasamos a la palabra, porque esto de debatir con una mente cerrada es como gritar en el vacío. Y es cierto, uno se desgasta y Dios da palabras de ánimo, por un lado, de sabiduría. Pero veamos Proverbios. Proverbios 23:9 dice, no hables a oídos del necio. O sea que aparte de cerdo, necio. Es lo que le está diciendo Dios en su palabra, no yo. Tras de cerdo, necio, porque dice no hables a oídos del necio. ¿Quién es el necio? No, cállese con eso. Yo sigo guardando el domingo porque yo nací en domingo, nací católico y me muero católico. Cuando sabemos que lo peor de lo peor es la iglesia romana. Eso es lo peor de lo peor porque ha torcido la verdad de Dios. Lleva a la gente a la mentira. Los pone a hacer actos de idolatría. Los lleva a la maldad.
Eso es un acto malévolo, enseñar una mentira. Si decir una mentira es pecado, ahora enseñarla es peor. Y lo peor es que se hace una cadena porque ese enseña al hijo y el hijo enseña al nieto y el nieto, y ahí se va la cadena, enseñando una mentira. ¿Pero qué dice Dios? Déjenlos. No hables a oídos de esos necios porque menospreciará la prudencia de tus razones. Claro, muchas personas no están dispuestas a escuchar la verdad. Y aquí lo que se les da es verdad, verdad pura. Y ese es el problema, que no se atiende la verdad. Por más claro que yo les hable, no entiende, porque está cerrado. Pero vamos a ver el video número 4 de la cizaña, que esto es lo que sucede y acontece cuando hay una persona que incluso puede estar recibiendo la palabra y donde hacen así no queda nada, porque era pura cizaña. Estar dentro de la mística de la obediencia a falsos mandamientos, los falsos mandamientos, es ser cizaña. Muy feo, sí, pero yo no lo digo. Lo acabo de explicar, lo acabo de documentar, lo acabo de evidenciar porque lo dice la Biblia. Don Alejandro, cizaña, video número 4. ¿Qué les pareció? Definitivo. Eso que ustedes ven es la naturaleza. El trigo y la cizaña no los cosechemos todavía. Primero recojamos cuando hay que recoger la cizaña y después la enrollamos y al fuego. Yo no quiero eso para ustedes. Jesús no quiere eso para ustedes. Él avisa. Yo lo que quiero es pasar con ustedes por la eternidad para siempre. Pero si siguen haciendo obediencia a las órdenes de hombres malévolos, engendros del demonio, torciendo su palabra, le dicen a uno, es que usted es un ortodoxo. Discúlpeme, la palabra es clara. Yo no soy el que se agarra de una mentira para enseñarle a los hombres. Yo me agarro de una verdad, que es lo que tal vez ustedes, sin darse cuenta, han caído en el rechazo. Pasemos a la página. Proverbios 26:4. Sigámosle sacando un poquito más el jugo a esa desobediencia al nivel en el que el ser humano está caminando. Proverbios 26:4. No respondas al necio conforme a su necedad. Ay, es que yo no, porque la cita usted está equivocado. Un momento. Con mucho gusto yo le voy a demostrar que usted está equivocado, pero hasta cierto nivel. Porque si yo llego a comprender que usted lo que quiere es defender neciamente su mentira, sin darse cuenta que está en una mentira, pero está muy cerrado y no, Dios dice, no, San, momentito, San, no responda el necio conforme a su necedad. Hay un tope, no es de seco, hay un término de digámoslo así, que uno tiene como cierta temperancia a abstenerse hasta que la tiene que aplicar. ¿Qué tiene que aplicar uno? Muy doloroso. No respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú también como él. No vale la pena, o sea, que yo discuta con quien no quiere entender, porque me va a arrastrar a su nivel, donde incluso, cuidado más bien, y me enredó. No, si yo estoy claro, lo que yo estoy, sí, yo le explico las razones, si yo las veo. Un día de estos me encontré un amigo conocido en redes de cierta organización que se abstiene de que dijo que quería bautizarse, pero ¿qué fue su punto de quiebre? Que no aceptó el bautizo porque lo obligaban a guardar los mandamientos. Un momento. Si usted está metido en una iglesia adventista que se supone es guardadora del sábado y usted dice, no, a mí me bautizan y después me pongan a ver si yo guardo o no los mandamientos. No tiene sentido.
¿Entiende? Entonces esa persona uno le explica. Por allá me salió que el tema del eunuco. Por favor, el eunuco guardaba los mandamientos. Recibió la palabra en el camino y que dice que me impide que sea bautizado. Pero era guardador. No olvidemos que para la época de Cristo, lo que hoy pasa, que es todo lo contrario, la gente no guarda la verdad. En esa época muestra botones los judíos. Los judíos eran más bien hasta exagerados y se inventaron cargas de la ley. Amaban la ley desde su perspectiva. ¿Y qué pasó? A Jesús lo rechazaron. Hoy es al revés. Hoy todas las organizaciones abrazan a Jesús y rechazan su ley. Entonces hay que tratar de hacer la orientación, la educación. Pasemos a la página. Entonces, no importa qué tan claro, como dice ahí la nota, hable, ni cuánta razón. Puedo tener toda la razón del mundo, hablo claro, tengo la razón, pero ¿qué pasa? Si usted no quiere entender, no, está cerrado, no, porque no quiero. ¿Qué me dice eso a mí? Que usted ya decidió ignorar antes de escuchar. Punto. Se está viendo por dónde se va para discutir. Dice, discutir con alguien así no es un intercambio de ideas, es una batalla contra un muro. Que eso es lo que yo veo cuando hay más de un católico que me llama para berrear. Y berrea y berrea. Yo les explico, les paso los escritos, pero no los captan porque ellos quieren seguir en una situación donde ellos ya decidieron no atender a Dios. Atienden a los hombres y se ofenden porque yo hablo muy claro y no hay duda contra la experiencia ante la palabra de Dios. Pero el ser humano equivocado creyendo que está haciendo bien. Páseme la página. Entonces, para que aterricemos, casi ya salimos de este análisis de verdad. Debatir con una mente cerrada es como gritar en el vacío. El único que se desgasta es uno que les dice, me llegan, me berrean, yo les mando los citas, los videos, les trato de poner mi respuesta analizada. Nada vale. ¿Qué hago yo? De una vez, como dicen los católicos, le hago la cruz. Ahí va, ya no vale la pena. Incluso hay gente que hace efecto réplica. Y como aquí se predica entre semana y se predica los sábados, y buscan para ver y siguen replicando. Y más bien hay que cerrarles el bloqueo porque no hay gente que bajo ninguna situación quiera ver, mira, estoy equivocado. Esto no es así, esto es así, esto es así. Por eso está esta palabra que viene. Páseme la página, Isaías 6, 9 y 10. ¿Qué dice la palabra? Oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Y esto lo dijo Isaías. Engruesa el corazón, o sea, póngalo tieso. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Como decir, póngalo sordos. Y ciega sus ojos, o sea, son ciegos. Para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Vean ustedes qué dura. Aquí la explicación es que hay quienes ya han decidido ignorar la verdad antes de siquiera escucharla. Entonces Isaías dio esta palabra. Pasemos a la página. De ahí lo delicado de llegar a la blasfemia contra el Espíritu Santo. He ahí lo delicado, amigas. Y ahí la blasfemia contra el Espíritu Santo es lo que estamos tratando de llegarles a ustedes. Entonces, pasemos a la página, ya como un resumen. Rechazar la obediencia a los 10 mandamientos auténticos de Dios, ese es el delito. No aceptar esos mandamientos de Dios. Hacer una negación. Aceptar la mentira impuesta por Babilonia, guardando el domingo, en lugar de la verdad de Dios. Resistir la convicción del Espíritu Santo que guía a la obediencia a la verdad. Páseme la página, nos queda minuto y medio. Pero ¿qué dijo Dios en Oseas? Hey, mira, les escribí las grandezas de mi ley y que las tenían por extrañas. Páseme la página. ¿Y cuál es la grandeza de la ley? Esta. Si usted pudiera poner en práctica la verdadera ley, no habría problemas con nadie, ni con Dios, porque los primeros 4 mandamientos son para Dios. Entonces estaríamos bien con Dios, pero no tendrás dioses. Eso es lo que está llena la gente, porque el planeta Tierra tiene más de 1.000 millones de católicos. Imagínense, solo ahí. Y ahí no te harás imagen. Y el cuarto, el sábado guardan domingo. Entonces, ¿qué sucede ahí?
desgraciadamente pase la página y con eso cerramos, don Alejandro, porque se nos fue el tiempo. Estamos en un tiempo muy peligroso y tenemos que estar sólidos en la palabra de Dios. Póngame doble imagen para despedirme, porque desgraciadamente el ser humano cree que va a tener toda la vida y el tiempo se está agotando. Familia, vamos para el tema número 2 de blasfemia contra el Espíritu Santo. Por su atención, muchas gracias.